Cae la noche sobre Caracas, capital de Venezuela, la Sultana del Ávila, bajo ese majestuoso Ávila que nos ha dado el creador. Y con estas imágenes que nos da esta noche nuestro director Ronald Balsa, iniciamos Reporte Estelar. Hoy en el programa nos toca hablar sobre derechos humanos, por supuesto la situación de Venezuela que sigue siendo bastante delicada, no solo en el contexto nacional, sino de cara a lo que es el contexto internacional. Ustedes saben que hubo recientemente un encuentro entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro. Sobre esto se ha hablado mucho, que pudiera ser un reconocimiento ya tácito a la administración de Maduro, gobierno que ha sido tachado no solo por Estados Unidos, sino por la Unión Europea y otros países como un gobierno violador de derechos humanos, un gobierno que no respeta la democracia. Y sobre eso también hay que señalar que recientemente se produjo la actualización, el informe de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia y también la Organización de Estados Americanos. Este es el tema que tratamos, que abordamos esta noche. Reporte Derechos Humanos es nuestra etiqueta. Empieza a enviar los comentarios, sobre todo si usted cree que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela o por el contrario considera que acá se respetan los derechos humanos. Bien sabemos que los derechos humanos les compete a todos, sin distingo de clase, religión o condición política. Y bueno, bastante amplio el tema de los derechos humanos. Nuestras redes sociales, @reporte_gb en Instagram, en Twitter, @reporte_por_gb, también nos consiguen en TikTok. Mis redes personales del Valle Canelón en Twitter, en Instagram, perdón, y @Canelón del Valle en Twitter. Nuestra invitada para hablar del tema es la abogada especialista en materia justicia penal, justicia también en militar, Lilia Camejo. Ella es directora de la ONG Justicia Venezolana, a quien le damos la bienvenida esta noche. Lilia Camejo, además a quien conocemos desde nuestros tiempos de reportera, allí cubriendo diferentes defensas a personas que pues, sus casos han sido señalados como o se les han violentado sus derechos humanos. Bienvenida. Gracias por la invitación, encantada de volverte a ver. Teníamos muchos días sin vernos. Sí, un placer. Ahora, el tema de los derechos humanos en Venezuela, ¿cómo está en estos momentos Venezuela? A pesar de que pesan sobre sus autoridades, me estoy refiriendo a Nicolás Maduro como presidente, varios de sus ministros, como un gobierno que no respeta los derechos humanos, en la práctica, ¿esto es así? Bueno, desde alrededor del 2014 nosotros venimos denunciando el tema de la violación de derechos humanos. Ha habido en el país detenciones arbitrarias, en el 2014 alrededor de 3.500 personas, luego en el 2017 en un periodo mucho más corto hubo la detención de 5.600 personas. Entonces obviamente Venezuela ha venido padeciendo el tema de la violación de derechos humanos. Tan es así pues que hemos tenido la visita del fiscal ante la Corte Penal Internacional, que ha venido justamente a reunirse con representantes del Estado venezolano para saber la situación de las denuncias que las diferentes ONGs y abogados que llevamos estos casos hemos venido haciendo ante la Fiscalía propiamente dicha de la Corte Penal Internacional. Igualmente tuvimos en años pasados la visita de la señora Bachelet. Ella se reunió con muchas víctimas, con varios de nosotros también, se le explicaron todos los casos y obviamente con todo esto que se ha venido probando por el tema de los procesos arbitrarios que se han llevado en contra tanto de civiles y militares, todo lo que ha pasado con el retardo procesal, todo el tema de lo que es las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Obviamente Venezuela pues no ha pasado lo que son los exámenes en cuanto a lo que es el respeto a los derechos humanos. Ahora, Venezuela no ha pasado en cuanto a lo que es el respeto a los derechos humanos. Recientemente vimos una entrevista virtual que tuvo Nicolás Maduro con Michelle Bachelet. En la actualización del informe, pues ella decía que ve pasos prometedores, y esto lo entrecomillo porque son palabras textuales de Michelle Bachelet, pasos prometedores, pero observa todavía deficiencias en justicia y libertad de información. Pues se refería precisamente al tema de la reforma de la ley de la Policía Nacional, básicamente,
Pero muchas personas han señalado, han dicho que este informe, esta actualización es muy complaciente. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el tema de que el informe ha sido tibio, por cuanto los remedios no han sido los necesarios. En el tema de las policías nacionales y los cuerpos de seguridad del Estado, nosotros vimos con bastante asombro que en el caso de varios lo que se le hizo fue que se les cambió el nombre. El informe recomendaba, y se han hecho varias solicitudes, de que los detenidos, tanto civiles y militares, por razones políticas que se encuentran durante muchos años en los cuerpos de seguridad del Estado, deben ser, primero, si no se les pueden otorgar las medidas cautelares sustitutivas de libertad, que es lo que cabría en esos casos, pues llevarlos a otros sitios de reclusión donde realmente tengan el respeto a propiamente dicha la detención. Los cuerpos de seguridad del Estado son para detenciones preventivas de horas, y nosotros tenemos privados por razones políticas que tienen más de 3 años en esos sitios como sitios de reclusión. ¿Qué pasa? La recomendación fue que fuesen cambiados de lugar. Ahora bien, lo que hizo el Estado venezolano fue cambiarle los nombres a varios de los sitios de reclusión, como el que está ubicado en el Helicoide y uno de los que está ubicado en Boleíta. Entonces, y los privados de libertad quedaron allí. Si bien es cierto que se cambiaron algunos, como por ejemplo muchos de los civiles que se encontraban en esos sitios fueron cambiados a cárceles comunes, que ahí entonces se presenta otro problema, porque las personas que son privadas de libertad por razones políticas, pues obviamente no pueden estar revueltas en los sitios de delitos comunes, como son las cárceles de delitos comunes. Igualmente se ha presentado ese problema con los militares que fueron trasladados de estos cuerpos de seguridad del Estado a cárceles comunes. Tampoco esto es procesalmente viable. Ahora, hay tres casos que resultan emblemáticos y que tienen las organizaciones de derechos humanos en Venezuela como casos que demuestran, según esto, y obviamente eso tiene que ser objeto de un dictamen de estas organizaciones defensoras de derechos humanos, que es el caso de 3 personas que además murieron en cautiverio, o sea, en poder, presas, detenidas, privadas de libertad por parte del Estado venezolano, y la Constitución venezolana es expresa cuando señala que el Estado venezolano es responsable de las personas que están privadas de libertad, y es el caso de Raúl Isaías Baduel, del capitán Arévalo, y de Fernando Albán, que por cierto recientemente leía una información, y es que las personas que estaban, los funcionarios que estaban señalados de responsables en el caso de la muerte de Fernando Albán, por todos unos beneficios procesales, están en libertad en estos momentos. La posición de Lilia Camacho como defensora de derechos humanos. Claro, fíjese que es que todo esto es un problema bastante complejo. En el caso del general Baduel, por ejemplo, aplicó mucho el tema del retardo procesal, que es otro de los temas que yo quería tocar contigo acá. Nosotros de Justicia Venezolana monitoreamos lo que es la justicia penal militar, y hay un retardo procesal en cuanto a la audiencia de presentación de muchos días. Cuando la persona es detenida debe ser presentada a las 48 horas o dentro de ese lapso. Hay un y eso es violentado casi todo el tiempo. Claro, hay un retardo procesal aproximadamente de 11 días. Esto te estoy hablando el promedio que nosotros hemos podido detectar en los diferentes casos que nosotros Retardo procesal de 11 días, de 48 horas, en muchos casos se eleva a 11 días. 11 días. Vamos a dejarlo allí porque tenemos que hacer una pausa y la explicación es mucho más extensa de eso, porque es un tema, el tema del retardo procesal. Estamos conversando esta noche con Lilia Camacho, abogada militar y penal, defensora de derechos humanos, de la directora de la ONG Justicia Venezolana, o Justicia Venezuela. Venezolana. Justicia Venezolana. Vamos a la pausa y ya regresamos.